Vamos a continuar hablando sobre los procesos inflamatorios y este primer acercamiento es acerca del párpado y las estructuras anexas. Recordemos histológicamente que el párpado tiene 4 capas, una capa cutánea, una capa de músculo, el tarso y la conjuntiva palpebral. Histológicamente los podemos observar de arriba abajo. Tenemos la superficie cutánea, la piel, luego el músculo orbicular, la capa tarsal con sus glándulas de meibomio y la conjuntiva palpebral o tarsal. Con una coloración de tricrómico reconocemos nuevamente las estructuras piel, músculo, tarso y conjuntiva tarsal o palpebral. Reconocemos en el párpado inflamaciones que son algunas infecciosas y unas no infecciosas. Empezamos por el cuadro de las patologías no infecciosas. Las podemos dividir en las que tienen tipo granulomatoso y las que no son granulomatosas. Dentro de estas, las primeras, lo más común, granuloma piógeno, en segundo lugar, sarcoidosis y algunas inflamaciones granulomatosas sin ningún tipo de agente específico. Y las no granulomatosas incluimos la amiloidosis y la dermatitis, tanto seborreica como de contacto. Mientras que cuando hablamos de inflamaciones de origen infeccioso, incluimos allí las que son producidas por bacterias, virus, hongos, parásitos u otros elementos, y las que afectan las estructuras glandulares. Dentro de las bacterianas tenemos una gran cantidad, las más frecuentes clínicamente tenemos la celulitis, la erisipela, el impétigo, el orzuelo, las que son producidas por micobacterias, incluyendo tuberculosis y lepra, y la sífilis. Los procesos de celulitis son mucho más frecuentes, por supuesto, en la clínica que en un laboratorio de patología ocular. Debemos recordar que las celulitis pueden ser preceptales u orbitarias, y tenemos entre los agentes causales, dependiendo de que la haya producido, por ejemplo, en el caso de trauma, tenemos estafilococos aureus y betemolítico. Si es diseminación de una infección local, tenemos allí orzuelos, bacteriocistitis aguda, y hemófilos influenza y estreptococo piógeno en infecciones a distancia. La celulitis preceptal tiene unos signos característicos: fiebre, afectación del estado general, no produce proptosis, se ve una tumefacción palpebral, como vimos en las primeras fotos, unilateral, dolorosa y de ubicación periorbitaria. No afecta normalmente la agudeza visual ni el movimiento de los músculos oculares. Microscópicamente, si nosotros viéramos el material que se encuentra en ese tejido subcutáneo, veríamos una infiltración extensa por leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, debido a que es un proceso muy agudo y un edema característico. Los agentes causales de la celulitis orbitaria, por otro lado, tenemos el Staphylococcus aureus, el Streptococcus piógenes y el Haemophilus influenza. La celulitis orbitaria tiene, comparando con la anterior, mayor inflamación, tiene proptosis, tiene dolor y limitación de los movimientos oculares y se altera la agudeza visual. Microscópicamente son indistinguibles debido a que se encuentran en edema masivo y la presencia de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. La erisipela tiene un agente causal que es el Streptococcus betamolítico y clínicamente se observa como una placa subcutánea creciente, roja, indurada, cuyo aspecto microscópico, y lo vemos allí en la diapositiva, la presencia de un infiltrado de leucocitos polimorfonucleares y algunos linfocitos mezclados en la dermis del párpado. El impétigo tiene 2 agentes causales, como son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus betamolítico. Clínicamente se observan máculas eritematosas que van evolucionando a vesículas, ampollas y costras amarillentas, muy característico de pacientes pediátricos, y lo que se puede observar en el corte histológico son la presencia de los polimorfonucleares neutrófilos acompañados de bacterias que colonizan secundariamente esas vesículas y es lo que se transforma a pústulas. Entonces es lo que estamos viendo aquí, un corte histológico con hematoxilina y eosina. Vemos un epitelio acantótico engrosado con una placa, una costra con presencia de grupos de colonias bacterianas y un infiltrado inflamatorio de tipo mixto, como se describió inclusive en la dermis superficial. El orzuelo interno es un absceso que es causado por una infección de origen estafilocócico que afecta en forma aguda las glándulas de meibomio. Clínicamente se ve como una tumefacción dolorosa inflamada en la lámina tarsal y microscópicamente un absceso que rodea las glándulas de meibomio con un exudado e infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos. En este caso se observa con mucha frecuencia cómo la grasa que está en el citoplasma de las glándulas de meibomio sale y
afecta se encuentra en el tejido del párpado. Mientras que el orzuelo externo, en contraposición del anterior, afecta el folículo de una pestaña y sus glándulas osseas, es decir, la glándula de Seyss o inclusive las glándulas de Mull. Y se observa una tumefacción dolorosa que se ve en el borde palpebral, crece hacia el exterior a través de la piel. E histológicamente es muy similar al anterior, con la diferencia que el infiltrado inflamatorio, ese absceso, está ubicado en el folículo piloso, es decir, en la pestaña. La tuberculosis se puede ver como infección primaria, un nódulo translúcido con ulceración central y es lo que se denomina lupus vulgaris, y en algunos casos, histológicamente se puede observar el bacilo. Es una reacción inflamatoria granulomatosa de tipo zonal, como la describimos en los diferentes tipos de granuloma. Esos tubérculos caseosos pueden contener los bacilos y se pueden observar con coloraciones especiales, como es el Zell-Nielsen o el fitefaraco. Se puede observar además ulceración en el centro del área afectada y es característica la presencia de las células gigantes tanto de tipo Langhans como de tipo cuerpo extraño y la corona de linfocitos alrededor. Esta foto la vimos en el ejemplo, en el caso de cuando hablábamos de los granulomas, en la tuberculosis, la necrosis central, las células inflamatorias, epitelioides, células gigantes y el componente de linfocitos plasmocitos en la periferia, así como el tejido de granulación, más externamente. En algunos casos, esta blefaritis se puede asociar a canaliculitis, es decir, que afecte el canalículo lagrimal. Puede ser secundaria a lesiones en la cara y clínicamente se ven nódulos en el párpado con ulceración y formación de cicatrices. Puede igualmente destruir el párpado y producir un ectropium cicatricial. Aquí vemos el canalículo señalado con la letra C y en el tejido adyacente al mismo, en el estroma, vemos este infiltrado inflamatorio mononuclear que forma unos granulomas irregulares, como estamos viendo aquí, con inclusive células gigantes y un infiltrado inflamatorio bien importante, además de las células epitelioides en la porción inferior de la fotografía. Como mencioné, células gigantes de tipo Langhans. Recuerden que las células gigantes de tipo Langhans tienen los núcleos de las células gigantes distribuidos en herradura y células gigantes de tipo cuerpo extraño donde los núcleos están en forma irregular. Asimismo, células epitelioides eosinofílicas rosadas que rodean y acompañan las células gigantes. En cuanto a la lepra, se considera que 11 millones de personas en el mundo están afectadas por esta y puede afectar, en el caso de lepra lepromatosa, cara, nariz, oídos y las glándulas lagrimales. Microscópicamente, la infiltración es de células epitelioides y linfocitos que afectan la dermis. Asimismo, macrófagos con citoplasma espumoso y pueden reconocerse micobacterias. En el caso de sífilis, se puede ver tanto en la etapa primaria como en la secundaria y la terciaria, úlceras de bordes indurados con cicatrices a lo largo del tiempo y microscópicamente una inflamación granulomatosa de tipo crónico similar a lo que hemos visto hasta ahora. Un granuloma que está ubicado en la porción profunda del párpado con células gigantes, como vemos aquí, células gigantes del tipo Langhans, igualmente acá, células epitelioides y el infiltrado de linfocitos y plasmocitos. En cuanto a las infecciones virales que afectan el párpado, principalmente molusco contagioso, VPH y herpes en menor proporción. El molusco contagioso son lesiones en forma de domo que afectan no solamente el área ocular y periocular, sino la cara adyacente, particularmente pacientes pediátricos menores de 12 años de edad, y es común observar que no es aislado en un miembro de la familia, sino se puede ver en el resto de los mismos. También se reconocen pacientes adultos, principalmente pacientes inmunosuprimidos. Son, como mencioné, unas lesiones papulares en forma de domo que tienen un centro deprimido, umbilicadas y que tienen un contenido granular. Microscópicamente, ¿qué observamos? Es un nódulo que tiene una acantosis importante con la producción de estos cambios intraepiteliales que son producidos por el poxvirus que da origen a ese molusco. Si lo observamos a mayor aumento, vemos que cada una de las células epiteliales ha sido colonizada por este virus y ellas van madurando y llegando a la superficie donde se rompen y cada una de estas células contiene millones de viriones y por eso
se considera que es tan contagiosa y le produce de esta manera. Cuerpos de Henderson-Patterson, es decir, estos cambios de células afectadas por el virus, algunas basofílicas, otras eosinofílicas, algunas rotas, otras completas. Verruga vulgar es un tumor benigno, es el más frecuente en los párpados. Se observa en pacientes adultos producidos por un virus de DNA que proviene del virus del grupo Papoa. Es una lesión pedunculada, elevada, irregular, papilomatosa, de superficie hiperqueratósica. Ahí esto lo podemos ver. Una verruga tiene esas proyecciones digitiformes, se ubica con frecuencia o con preferencia en el borde libre del párpado. Histológicamente son lesiones, como les digo, digitiformes, papilomatosas, que tienen una acantosis importante y una hiperkeratosis también llamativa. Es posible observar en el espesor de las capas epiteliales estas células también colonizadas por este virus DNA que produce una hipercromasia nuclear, una retracción del mismo y la presencia de un halo perinuclear. Esto es característico de estas lesiones. En cuanto al herpes, puede verse en el caso de herpes simple, herpes zóster, en la varicela es más común el tipo 1 que el tipo 2 y se ven vesículas necróticas con edema palpebral. Histológicamente, acantosis, es decir, engrosamiento del estrato de Malpighi, degeneración epitelial, la presencia de esas vesículas, acompañadas de células gigantes multinucleares y cuerpos intracelulares rojos que son muy difíciles de observar. Clínicamente vemos estas lesiones que no se ven aisladas, sino se ven en el contexto normalmente de un paciente que está afectado en la zona de la cara por el herpes. También se observan en el párpado infecciones de origen micótico, es decir, por hongos, y generalmente secundarias infecciones en el resto de la cara. Pueden ser producidas por cándida, por blastomices, coccidioides, criptococos y paracoccidioides. Blastomicosis, producida por Blastomyces dermatitidis, produce una hiperkeratosis importante, unos nódulos que confluyen y pueden ulcerarse, formar costras como en la fotografía. Vemos allí esa costra de color oscuro, es bien característica de blastomicosis. Y histológicamente observamos un engrosamiento del epitelio con una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, reacción granulomatosa, acompañada, como ya hemos dicho, células epitelioides, células gigantes, microabscesos con esporas en su interior, y esto lo podemos observar en esta fotografía, esos granulomas con la presencia del hongo. En el caso de coccidioidomicosis, producida por Coccidioides ignitis, se puede ver no solamente en el párpado, sino también en la conjuntiva, en la órbita. Y histológicamente lo que observamos son esos granulomas irregulares, acompañados de una reacción inflamatoria importante, que a mayor aumento nos muestra la presencia del hongo y acompañado, como ya hemos dicho, células epitelioides, células gigantes e infiltrado inflamatorio mixto. Criptococos no forman, entonces criptococosis, clínicamente vemos pústulas, pápulas, nódulos, úlceras, abscesos subcutáneos. Hay una reducción de los niveles de inmunoglobulina G y puede verse acompañado además de lesiones pulmonares y lesiones laríngeas. Y estos nódulos, que los podemos ver en cualquier porción de la piel, también afectan, por supuesto, el párpado. Y microscópicamente puede dar dos aspectos: un aspecto gelatinoso, que generalmente tiene poco infiltrado inflamatorio, y uno realmente granulomatoso con las mismas células que hemos descrito hasta ahora, es decir, los linfocitos, células gigantes, células epitelioides, entre otros. Esto es lo que vemos. Fíjense que hay poco infiltrado inflamatorio. Esta es una forma de tipo gelatinosa. En cuanto a cándida, fíjense la cantidad de hifas y pseudohifas en el contexto de pacientes inmunodeprimidos. Un mayor aumento las vemos aquí en un trasfondo o en un background de tipo necrótico. Les voy a mostrar un caso clínico: paciente de 73 años de edad con una lesión ulcerada de 0,9 centímetros en el párpado inferior, y el diagnóstico clínico con el cual lo envían era un carcinoma de células escamosas. Histológicamente, lo que se observaba no eran alteraciones de tipo carcinoma, sino una infiltración de la dermis del párpado por una
inflamación de tipo granulomatoso. Aquí vemos células gigantes, células epitelioides, infiltrado de linfocitos y plasmocitos, pero llamaba la atención la presencia de estas estructuras redondeadas que al realizar la impregnación de Grokov vemos que no eran aisladas, sino que tenían estructuras gemantes en forma de timón de barco, que en este caso ya se observa cómo la plata se deposita en la pared del hongo y produce ese aspecto tan característico de timón de barco o de cabeza de ratoncito, y esto es patognomónico de paracoxidoides. También el párpado puede verse afectado por protozoarios y tenemos la leishmaniasis. Recuerden que puede ser tanto cutánea, mucocutánea como visceral. Es muy poco frecuente en el párpado, pero presenta esos nódulos en el caso que se observa. Histológicamente, todo el epitelio está, en gran parte del epitelio está necrótico, con un infiltrado inflamatorio de tipo mixto, en el cual se observan células gigantes, como vemos aquí, células gigantes de tipo cuerpo extraño, aquí de tipo Langhans, un infiltrado polimórfico, y la presencia en los macrófagos de estas estructuras pequeñas eosinofílicas que corresponden a Leishmania. Fíjense aquí, como un guinza, lo vemos mucho mejor. También, en el caso de otros tipos de parásitos, virus pubis, y fíjense cómo afecta el párpado, las pestañas, la infectación tan marcada que tiene, igualmente enrojecimiento del globo ocular, de la superficie del globo ocular. Y esto es lo que observamos al microscopio, la presencia de cada uno de estos parásitos adosado a la superficie de la pestaña. Dentro de la afectación de las estructuras glandulares, principalmente el chalazion, es una inflamación crónica de las glándulas de Seyss o de las glándulas de meibomio. Es una masa que no es dolorosa en comparación con el orzuelo y es de lento crecimiento. Microscópicamente lo que vemos es una reacción granulomatosa a la grasa que se libera. Entonces es un granuloma irregular que tiene, y ya lo hemos señalado aquí con el asterisco, la presencia de estos espacios claros ópticamente vacíos que corresponden a restos de grasa, y eso es lo que nos da el diagnóstico en el caso de un chalazion. Un granuloma irregular con abundantes células epitelioides y la presencia de las gotas de grasa es llamativa. También células gigantes señaladas por la flecha negra, más células gigantes en el contexto de un chalazion o un lipogranuloma. Y a mayor aumento podemos observar en el citoplasma de esas células gigantes la presencia de las gotas de grasa, inclusive una célula de Tutón, que nos da el diagnóstico entonces para esta patología. Miren aquí, una célula de tipo Tutón, donde la grasa está en la periferia y en el centro las organelas con los núcleos rodeándolas. Otras inflamaciones de tipo no granulomatosa, blefaritis seborreica, generalmente asociado a procesos de dermatitis seborreica en el resto de la cara, y son lesiones descamativas que microscópicamente lo que se ve es una infiltración leucocitaria y una acantosis importante del epitelio. Mientras que la sarcoidosis normalmente en pacientes femeninas, en pacientes afrodescendientes, es una infección o una inflamación de tipo multisistémico con nódulos irregulares no caseosos que tiene, fíjense, las placas blanquecinas, no dolorosas. Esto lógicamente nos muestra esos nódulos con una formación de un granuloma epitelioide con cuerpos asteroides que son difíciles de observar, pero que son patognomónicos de la misma. Aquí vemos un granuloma en el contexto de una sarcoidosis. Otras condiciones frecuentes, allí incluimos ensantelasma, recordar, pacientes femeninas por encima de la quinta década de la edad, generalmente asociado a procesos de hipercolesterolemia de tipo familiar, en placas amarillentas, planas de bordes irregulares que afectan toda la superficie palpebral, y microscópicamente lo que observamos en primer lugar es la rectificación del epitelio, se pierden las papilas y la dermis está completamente infiltrada por esos histiocitos espumosos que están cargados de grasa, de gotas de colesterol.
es una lesión que debemos reconocer. Importante recordar en inflamaciones del párpado, pueden ser producidas por variadas etiologías. Recuerden que algunas pueden ser infecciosas, otras de tipo no infecciosa, y señalar las características de cada una de estas lesiones clínicamente, adaptarla a los grupos etarios para poder hacer un diagnóstico claro. Y en último lugar, el chalazion debemos darle un punto aparte, ya que lo vamos a mencionar como diagnóstico diferencial de algunas lesiones de tipo oncológico.